Después del vídeo que grabamos con José Sánchez, vimos que os gustó mucho. Hoy os traemos contenido muy parecido a 11 a 11. Comenzamos. Muy buenas a todos, como os he comentado ahora en la introducción, hace unos meses hicimos un vídeo con José Sánchez muy divertido sobre sus narraciones favoritas, digamos. Y hoy tenemos para Dani y para mí otro periodista que la verdad que le tenemos mucha gran estima porque ambos le seguimos en redes sociales y sus historias nos encantan. Pero antes de irme con él me voy con mi compañero Dan Luis. Muy buenas, Dan. Bueno, así que, ¿qué tal? Bueno, pues con ganas, como siempre. Darle las gracias a la gente por el apoyo siempre en los vídeos, que se nos queda corto todo el apoyo que recibimos. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahí detrás y con muchas ganas de pasar un rato aquí charlando con David, un poco de su trayectoria y un poco de fútbol internacional, que ya sabes que a mí me alucina. Eso es, lo has matizado bien porque nos ha dicho él antes de ponernos a grabar que prefiere que le llamemos David. Siempre vemos en sus redes sociales José David López, pero aquí está con nosotros. Muy buenas, David. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros y queridan. Sí, a ver, es cierto que José David López es como el nombre que a uno le obligan a ponerse, una etiqueta y nunca cambia, pero es verdad que José no me llama absolutamente nadie. Yo soy David para todo el mundo. De hecho, para la mayoría de periodistas soy el enganche directamente. Muchos no saben ni cómo me llamo y directamente me dicen el enganche y adelante. Yo encantadísimo, así que nada, un placer estar con vosotros, chicos. El privilegio, evidentemente, que es nuestro. Ha comentado el propio David que él es, bueno, director del Enganche, digamos, podcast de historia de fútbol, la verdad que muy interesante. También colaborador en la cadena SER, comenta partidos en Radio Televisión Española. También escribe en la revista Panenka, o sea que tienes un currículum espectacular. También empezaste en el diario Gol. Así, antes de irnos un poco a centrarnos en fútbol internacional, sobre un poco tu trayectoria, David, ¿con qué momento te quedas Sí. así como el más destacado, digamos? Bueno, la verdad que has citado algunos medios. Empecé muy joven y he dado mil vueltas. Lo primero de todo que quiero dejar claro es que yo soy autónomo, soy freelance, siempre lo he sido. Nunca he tenido la suerte de un contrato, nunca jamás. Y llevo 22 años ya como periodista de fútbol internacional. Si lo analizo muy a fondo, no sé si habrá en España y en el mundo, muchos que sean exclusivamente de fútbol internacional y sigan ganándose la vida con ello, siendo autónomos. Es casi algo surrealista, pero la verdad que era mi sueño y en ello seguimos trabajando siempre. Pero de luego quedaban muchas vueltas. Empecé en goal.com, es cierto, después de terminar todo el proceso de estudio y demás, pues al final uno se abre camino y lo primero que me ofrecieron fue goal.com, que en aquel momento tenía muchísima fuerza, tanto que me permitió ir a cubrir dos Eurocopas seguidas, 2008 y 2012, con la selección española, ir allí, acudir allí directamente. Es verdad que no ganábamos nada, básicamente lo hacíamos por cubrir y teníamos gastos pagados y poco más. De hecho, acabamos perdiendo dinero, pero seguramente esas dos son las grandes bazas iniciales que te hacen impulsar y te hacen crecer para querer seguir dedicándote a esto. Pero he sido scouting de clubes británicos un tiempo, he trabajado en todo tipo de medios, he sido corresponsal de un montón de medios también sudamericanos, británicos, asiáticos, de todo tipo. Escribo en diferentes revistas y desde hace muchísimo tiempo, 14 años ya, entré al acabar uno de los máster que hice después de todos los estudios, acabé vinculándome a la cadena SER y desde entonces no he salido de ahí, 14 años, de una manera a veces más cercana, otras veces diaria, otras veces un poquito más cronológica, no tan día a día. Pero es verdad que hace ya algunos años comentando, prácticamente 10 años comentando a diario en Carrusel Deportivo y en los medios de la SER. Y en Radio Televisión Española, Teledeporte y Televisión Española, sobre todo comentando desde aquellos mundiales de clubes que ganaba el Real Madrid jugando contra equipos japoneses, coreanos y demás, hace ya algunas temporadas. Pues 9 años son, si no me equivoco ya, también comentando todo lo que es selecciones inferiores, todo lo que son partidos de Copa del Rey, partidos de las inferiores, por ejemplo, ahora que vendrá el sub-17, sub-19, sub-21. Los Juegos Olímpicos para mí fue seguramente el punto televisivo más llamativo que he tenido y una de las cosas que más me han gustado porque puede narrar el oro, comentar el oro de España en este pasado verano. Pero es muy complejo, compañeros, porque he dado muchas vueltas. He comentado Bundesliga, por ejemplo, también para medios sudamericanos. He trabajado sobre todo en ESPN, que para mí fue brutal, haciendo mis propios reportajes, propios documentales por el mundo. Y en base a lo que aprendí ahí en ESPN, después lo pude hacer con Movistar para México. La gente aquí en España no lo sabe, pero yo estuve presentando 2 años dirigiendo y presentando el informe Robinson de México.
durante 2 años haciendo documentales por el mundo, cogiendo yo al staff una oficina aquí en Madrid, pero era para Movistar México, creando historias de todo tipo bajo ese mismo sello. Muchas vueltas, compañeros, muchas vueltas. La verdad que es dificilísimo quedarme con alguna, pero en ello estamos todos los días luchando por el fútbol internacional, por hacer hueco a historias de fútbol internacional, que en el fondo es lo que más me gusta, porque es verdad que comento a diario, pero lo que más me gusta de todo es contar historias y por eso en El Enganche ha tenido diversas vidas, tanto de podcast como de web, como ahora también documentales de fútbol por el mundo y tendrá más vidas porque en ello seguimos. Ahora vamos con el enganche, porque sí es verdad de reconocerte que los documentales esos que subes al enganche, ¿no? Como el de Berlín recientemente, bueno, hace ya un año igual, ¿no? Por ahí, Sí. son documentales que la verdad que cualquiera que esté viendo este vídeo se lo dejaremos en la descripción para que se pase y le eche un vistazo. Pero antes de ir con el enganche, lo primero, has comentado que tu primera experiencia así fueron las Eurocopas de 2008 Sí. y 2012. ¿A qué edad más o menos fue esa experiencia? Y luego, ¿cómo te llevó la vida a acabar trabajando para clubes de fútbol, a ser scouter? Sí. Mi primer gran trabajo fue Goal.com. Un jefe argentino que había, de alguna manera, se dio cuenta que yo ya por entonces había hecho un blog de fútbol que llamé El Enganche, de ahí que luego ha ido evolucionando todo lo que es el sello El Enganche. Pero lo primero que hice es un blog, que ahora suena muy vetusto, pero en ese momento era lo único que teníamos, no había vídeo, no había nada de esto. Entonces le gustaron las historias de fútbol que yo contaba allí. Yo se lo presenté y un periodista jefe argentino que tenían, digamos que me contrató, porque se dio cuenta que yo era un absoluto friki de fútbol internacional y que, digamos que enfocaba a diversas historias y le daba otro rol diferente, una mirada diferente. En base a eso, en Goal estuve casi 10 años trabajando a diario desde casa porque no teníamos oficina, así que yo ya lo del teletrabajo lo he ejercido desde tiempos ancestrales. Y digamos que como el recorrido de fútbol internacional me fue dando cada vez más fuerza, en ese momento España también como selección tenía más nombre, pues yo, para estas cosas que nadie quiere ir a las Eurocopas y más para un medio que verdaderamente ibas a acabar perdiendo dinero, pero yo como chaval que era, me quería comer el mundo y tenía todas las ganas del mundo de ir a todo tipo de torneos. Así que me envalentoné, me fui con otro compañero de la empresa y ahí estuvimos, 2008 y 2012. Realmente eso surge casi que por empeño de uno mismo para ver quién quiere cubrirlo y marcharme allí. Aquello me marcó mucho porque, como todo el mundo sabe hoy en día, yo cuando me fui ni me imaginaba en 2008 que yendo a Austria, a un pueblo ahí entre los Alpes, pequeñito, íbamos a ganar la Eurocopa. O sea, imagínate, yo cuando me iba toda la gente me decía, bueno, en 10 días estás aquí, porque era lo habitual de España. A la segunda semana estabas de vuelta en casa y yo cuando me hice la maleta me lo hice para eso, pero luego fíjate lo que se convirtió en la mejor generación del fútbol y la pude disfrutar tremendo porque eran mis primeros pasos también a ese nivel. Es verdad que yo para entonces el siguiente salto fue ya lo que me comentas de scouting, me surgió después de todo lo que es el tema de acabar el máster que hice, después de, digamos, todos los estudios habituales que todo el mundo sigue, después yo hice un par de máster, uno de ellos de alguna manera estaba enfocado a poder meterme a lo que a mí más me gustaba, que era poder enfocarme a diversas empresas que iban hacia fútbol internacional. En aquel momento Movistar, por ejemplo, pues yo ya había hecho algunas cositas con ellos a modo casi becario, pero tenía ganas de intentar abrir la puerta, ¿no? Llamar a la puerta y que te conocieran por lo menos. Por eso me metí en un máster que teóricamente daba posibilidad de accesos a diversos lugares, pero así, donde me cogieron fue en la cadena SER. Uno de los profesores que tenía me dijo que le cuajaba muchísimo para la cadena SER. Me ofrecieron irme también al Real Madrid Televisión, tengo que decirlo ahora que me acuerdo. Evidentemente a mí, más allá de que le tengo aprecio al Real Madrid, como a todos los clubes del mundo, no tengo en contra nada, no era mi rol, yo era clarísimo de fútbol internacional desde muy pequeño. Entonces, cuando ya en la SER empecé a trabajar y a hacerme un poquito más de nombre, por aquello de ser el especialista en fútbol internacional, conocía muchísimos jugadores, todo esto que ahora es verdad que es un poco más normal, pero en esa época no tanto, y así me llegaron unas cuantas agencias, una de ellas que se llama Líder Internacional, que era de Inglaterra, pues directamente quiso que me hiciera hueco con ellos y pude estar ayudando durante más o menos 3 temporadas para equipos como el Wigan, el Celtic, el Everton, así que es verdad que haciendo informes de todo tipo, viendo fútbol de todo el mundo, en el fondo era lo que yo hacía, pero muy concreto hacia una serie de ligas o hacia una serie de campeonatos que ellos solicitaban. Ujú. No, no, vamos, es que tienes un currículum espectacular, estaba revisando aquí un poco, pero antes de ir con una pregunta que te quería hacer yo, claro, Dan, yo me acabo de acordar
que hicimos también un vídeo con un scouter que era, bueno, él se dedicaba a los medios de comunicación y ahora es scouter del Necaxa, Joan Camí, que Sí. dejaremos el vídeo aquí arriba en la descripción, la verdad que también un tío de 10. Y un poco siguiendo con el enganche, claro, yo he leído que tú has hecho, bueno, lo tienes destacado como personajes muy top del fútbol que has entrevistado, Zanetti, De Gea, Cruyff, Ronaldinho. ¿Hay alguno con quien te quedas de manera especial? Pues mira, he entrevistado muchísimos gracias a lo que tiene que ver siempre mi rol de fútbol internacional, de ir un poco a lugares a lo mejor a buscar más que el personaje, buscar la historia. Y a Mm. veces en esa historia encuentras enfoques diferentes que te hacen querer hablar con un personaje en concreto. Pero es verdad que los que cité y los que tú acabas de citar para mí son muy importantes porque los logré directamente bajo mi sello, bajo el hecho de que en la web 2014, después de yo haber estado en ESPN 2 temporadas haciendo reportajes por el mundo, decido lanzarme yo mismo a engrandecer, a gigantar un poco el sello del enganche. Hago una web con el método Longform, digamos, que es algo que antes tampoco había muchísimo, y quiero meter vídeo, que hoy suena muy normal, pero esto lo hice en 2014, hace 11 años que yo empezaba a meter vídeos con reportajes y demás en webs, que es algo verdaderamente pionero en ese momento. Incluso la web valía 5 euros al mes, era a modo de dos revistas, por decirlo de una manera, se actualizaba cada 15 días con contenido nuevo. Algo que verdaderamente para llegar a unos niveles de contenido muy buenos. Pues el más especial de todos esos, más allá de Gea, de Panenka, de Cruyff, que poco después falleció, el que más de todos para mí fue Ronaldinho. Porque el de Ronaldinho fue increíble. Es que me tiré un año para conseguirlo, hablando con su hermano Roberto continuamente. En ese momento Ronaldinho se acababa de ir a México, era etapa final de su carrera, a Querétaro, y de alguna manera iba a acabar la temporada ya después de un año que estuve hablando con su hermano continuamente, dándole a tabarra, verdaderamente, porque no hacemos otra cosa los periodistas, nada más que intentar siempre insistir, 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 para cuando ellos quieran nos abren la ventana. Bueno, pues resulta que cuando él se fue a México, ningún medio mexicano le había entrevistado, ninguno. Y yo que he trabajado con ESPN, sé la fuerza que tienen algunos de estos medios allí, y sin embargo con ninguno fue capaz de hablar. Bueno, pues yo le ofrecí poder estar en nuestra web, hablar de lo que él quisiera durante de toda su carrera, digamos, y aluciné porque de repente un viernes ya le dije, mira, el último partido de la temporada que jugáis es el viernes que viene, así que allí me voy a plantar y ya está. Me dijo, venga, va, pues vente. Y directamente me abrió las puertas de su casa. Lo primero que hago, nada más abrir la puerta de su casa, de lujo al máximo, evidentemente, imagínate, les veo allí a fondo, yo con mis 2 cámaras detrás de mí, veo como tienen una pequeña canchita de vóley playa en su propia casa y está jugando Ronaldinho con su sobrino, su hermano y otra persona más, con un montón de familiares allí y demás. Y bueno, directamente yo que estaba, lo voy a decir claramente, estaba acojonado porque desde el punto de vista de desarrollo del reportaje yo necesitaba grabarle lo que nosotros llamamos de alguna manera momentos en los que él esté haciendo algún tipo de acción, ¿vale? No solo entrevistándote. Y lo que para mí en el inicio era un problema, porque normalmente los futbolistas sentarlos, una vez que los tienes sentados, sí, pero después no quieren grabar nada más, se quieren ir. Bueno, pues resulta que yo ahí tenía a Ronaldinho en pantalón corto, bebiendo todo tipo de caipiriñas y demás, y jugando a voliplaya. O sea, me dio todos los planos ya directamente nada más llegar, y ahí estuve ya toda la tarde-noche, porque luego nos invitó a cenar y de todo. Así que para mí esa, si tengo que decir una, esa es la entrevista que a mí particularmente, sobre todo porque lo conseguí con el sello El Enganche, eso es 100% nuestro, de lo que yo defendía como periodismo propio, de una inversión propia, pues para mí la más especial. Y con razón, luego el enganche fue premiado, ¿no? Con el mejor podcast de historias, ¿no? En el mundo del fútbol, si Sí, no me equivoco. sí, el enganche daba muchas vueltas, es como digo mi sello principal, por eso la gente todavía me lo sigue recordando continuamente. Va a tener todas las vidas que a mí me dé tiempo a poder hacer todo tipo de contenidos. Es verdad que en aquel momento, 2014, pues lo que había sido un blog había crecido mucho, después había pasado a una web, había tenido cierto éxito, pero yo ya, por aquello de ir metiéndome más en el mundo de diferentes medios, pues no le pude atender tanto, que cuando salí de ESPN, después de 2 años haciendo reportajes por el mundo, dije, tengo que ampliar esto porque he aprendido mucho con vídeo y yo mismo lo quiero hacer bajo mi sello. Por eso invertí con otro compañero mío para hacer una web muy fuerte en ese sentido. Creo que es demasiado disruptiva para la época porque la gente no estaba preparada todavía para pagar, aunque le dieras un contenido buenísimo, esa es la realidad. Lo bueno es que después de hacer aquello,
ofrecieron muchas más alternativas. Por ejemplo, después de hacer aquellos reportajes por el mundo para el enganche, fue cuando me vino Movistar México, después de esa entrevista a Ronaldinho y más cosas, para decir, ojo, queremos que hagas el informe Robinson de México. Así que teóricamente aquí puede parecer que fue una misión fallida porque no siguió más de 2 años la web del enganche, pero sin embargo a mí me salió un currazo tremendo y me salió posibilidad de hacer lo que yo más quería. Como director, además, ya no ni siquiera como una persona más del grupo, que me encanta hacerlo también, evidentemente, pero como directamente director, maquinaria de contratar la gente que tú quieres, de contar las historias, de hacer los guiones. Bueno, eso para mí fue increíble. Pero lo que dices del enganche fue una de las vidas que, como digo, que ha tenido el enganche es que al mismo tiempo que yo estaba haciendo esto con Movistar México, me llamaron de una radio pequeñita de Madrid que estaban lanzando podcast, que hoy en día suena muy bien lo de podcast y suena muy normal, pero es que igual en aquel momento, situaros hace 10 años, podcast no hacía nadie. O sea, No, era no. una cosa absolutamente amateur. Pues llegó esta empresa, que es la empresa que lleva Esquire y lleva Tapas y lleva varias revistas, Forbes también y demás, y dijeron que estaban apostando por diferentes podcasts. Y una de las personas que iba a llevar eso me conocía ya del sello El Enganche, sabía el tipo de periodismo que yo abanderaba y decía, quiero este tipo de historias en podcast. Y nos fue tan bien que durante 3 años estuvimos ganando diferentes premios, uno de ellos a mejor podcast de Europa. Y de hecho, 2 veces estuvimos finalistas entre los 5 últimos a nivel mundial en los premios AIPS, que son los más valorados a la excelencia deportiva. Así que bueno, para mí increíble. Estuve a punto de ir a Seúl en el top 3 Joder. hace 3 años, que fue lo último, hace 2 o 3 años, que fue el último podcast que hicimos del Enganche Stories, porque después de lo que tú me dices de ese premio llegó Amazon y quiso hacerlo de alguna manera. El podcast ya empezaba a tener más fuerza, más jerarquía, y en España llegó la empresa de Amazon que se llama Audible y de alguna manera pues quiso también que el sello El Enganche tuviera, y allí tengo también historias del enganche que son todavía a un nivel mayor, porque eso ya no es podcast de radio, eso es podcast ya como documentales sonoros directamente. Ujú. La verdad que esto es muy interesante, sobre todo para los que estamos empezando ahora mismo en el mundo del periodismo. La verdad que son historias que inspiran mucho un poco de toda la superación que has tenido y al final, oye, que hay un medio fuerte como Amazon pueda apostar por tu podcast y llegues a esto. Sobre todo, que nunca nos habíamos encontrado a alguien como David en el sentido de un freelance. Es el primero que conozco. Resumen así muy, muy sencillo, ¿cómo es ser freelance? Porque yo Sí. nunca he encontrado un freelance, si te soy sincero. Pues mira, esta misma mañana a mi chica, que sufre conmigo lo de ser freelance, le he dicho una frase que os voy a decir ahora. Nunca recomendaría a nadie ser freelance, nunca, absolutamente, a ser autónomo, porque suena muy bien, porque eres libre, pero eres libre para bueno y para malo. Cuando se paró el fútbol en la pandemia, 0 euros, 0 euros, absolutamente, porque nadie te contrata, porque no hay nada que hacer. En el día a día es muy difícil. Yo ahora mismo, hoy por ejemplo, estoy hablando con 3, 4, 5 personas al mismo tiempo que veo que en un ratito, en cuanto colgue con vosotros, tengo que ver la final de la Copa de Ucrania, por ejemplo, que juega el Shakhtar y el Dinamo. ¿Por qué? Porque he hablado ya, por ejemplo, con un entrenador español, no puedo decir quién es, pero un entrenador español que no es muy conocido en España. De hecho, ahora mismo si lo digo, lo voy a dejar caer. Mira, se llama Ribeiro, José Ribeiro, ¿vale? Que la gente en España no va a saber quién es. Bueno, pues José Ribeiro es ahora mismo el entrenador de moda en África, porque ha ganado un montón de títulos con Orlando Pirates, que es el segundo equipo más grande Sí, Sudáfrica. de Bueno, Sudáfrica. pues lo va a fichar hoy o mañana, esto es, aquí os lo digo a vosotros, lo va a fichar al Ahly de Egipto, que es el equipo más grande de todo África, el que más títulos tiene, como si fuera el Real Madrid de África, a Sí. nivel bestial. Bueno, pues lo van a contratar, lo van a anunciar en breve, y yo estoy intentándolo para ver si para fin de semana, por ejemplo, en la radio, pues le puedo hacer un hueco y meterlo. Es decir, así es un freelance. Esto es todos los días, continuamente, buscando historias, enfoques diferentes, viendo fútbol de todo el mundo, pero no por ver fútbol solo y tener esa capacidad de poder luego conocer los jugadores, sistemas de juego, entrenadores, clubes, idiosincrasia. No solo eso, es porque en base a eso generar historias. Sí. Porque cuando uno tiene muchos conocimientos de fútbol internacional global, de la cultura de los lugares, es capaz de darle un enfoque diferente para decir, ojo, aquí hay una historia detrás que contar. Y eso después ofrecérselo a los medios donde trabajo, donde me conocen o donde quiero que me conozcan, para ver si salen. Pero esto es así todo el tiempo. Evidentemente, pagas tus 300 euros de autónomo para empezar a trabajar todos los meses solo porque te dejen trabajar. Ojo con esto, que en España eso es verdaderamente alucinante, pero esto daría para mucho más.
Mm. Y evidentemente luego el trimestre pagar el IVA y bueno, la verdad que no se lo recomendaría a nadie y solo lo soporto porque soy un loco enamorado como vosotros y como muchos otros de fútbol internacional, específicamente fútbol internacional, y me empeñé en ello desde muy joven y en ello seguimos. Pero si no, no se lo recomendaría a nadie y mucho mejor estar asalariado con cualquier empresa. Cuanto mejor sea la empresa y más cómodos estéis, desde luego, pero vamos, no se lo recomendaría a nadie. No, no, la verdad Creo que que no puedo ser bien. más sincero, ¿no? No, 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 eso no, te iba a no, decir. lo has clavado, lo has clavado. Eso te iba a decir. Y bueno, Es dejando decir, un poco. no hay orden de vida, imaginaos, si ya de por Claro. sí es periodista de fútbol internacional, ya ni el de fútbol internacional, ya básicamente periodista no Eso descansa es. nunca, no No, puede no, descansar, no existen fines de semana, imaginaos de fútbol, no existen, no no, existen. Yo no, para no. mí, mira, este fin de semana son las fiestas del lugar donde yo nací, en Talavera de la Reina. Mm, Pues evidentemente no voy a poder hacer nada, de ninguna manera, o sea, pero ni ver familia, mm, ni ir a comuniones, bodas, bautizos, yo no voy a nada de eso nunca en mi vida, porque no existe, y tienes que tener a alguien a tu lado que sepa entender lo que es la vida de esa manera. Tengo a la mejor del planeta, que lo ha entendido desde el día uno y que me adora y no sé ni cómo, y ya está. Y lo conseguí desde ese punto de vista, pero súper contento igualmente de hacerlo. O sea, no me pierdo nada. O sea, lo haría cada día, de verdad. Por mucho que me queje y porque os diga todo esto, yo sigo luchando todos los días para disfrutar, porque en el fondo me siento un privilegiado. Es un privilegiado que se lo ocurra todos los días y que sufre muchísimo y que es así de honesto con vosotros, pero que la realidad es que lo seguiría haciendo, vaya. mm. Bueno, y es que eso es lo bonito de todo esto, que a pesar de todo lo disfrutes como un niño cada día. Pues Y sí. bueno, como iba a comentar antes, claro, un poco volviendo a la actualidad y al fútbol internacional, ya que estamos ahí metiéndolo todo un poco, historias de fútbol y demás, claro, hay dos equipos históricos que han sido noticia estos días, tanto Sunderland positivamente como la Sampdoria negativamente. Sí. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué balance haces de ambos? Sí, mira, verdaderamente le tengo mucho cariño a ambos, pero sobre todo a la Sampdoria. La Sampdoria me duele muchísimo porque es uno de los equipos que es verdad que los de fútbol internacional a mí me ironizan mucho con lo que voy a decir ahora. Es como que dicen que tenemos un equipo en cada país. En el fondo es un poco así, pero es verdad que hay cuatro o cinco equipos que uno tiene en la cabeza en el día a día, que ve todos sus partidos y que sufre con ellos y demás. Yo a la Sampdoria, es verdad que no puedo seguir la verdad todos los partidos porque es inviable, ya Serie B, pero es un equipo que desde pequeño me marcó. Me marcó por el escudo, si os digo la verdad, me Mm. marcó por el escudo, lo primero. Y a partir de ese escudo tan particular, de una historia que si la gente quiere conocer, pues en mis redes hoy, por ejemplo, lo he contado, en base a eso, siempre me pareció un equipo súper importante. Y cuando yo era joven, cuando yo era un chaval, 6 7 años, llegó a jugar la final de la Champions contra el Barcelona y había ganado la Recopa del 90. En ese equipo ha tenido jugadorazos tremendos. Estaba Viali, estaba Mancini, estaba Bierkobut, estaba Pagliuca, bueno, increíble. Estaba David Platt, más o menos un inglés que os sonará chino, pero que era jugadorazo. Después jugó allí Gullit, jugó Sidor, jugó nuestro gran Luis Suárez Miramontes en los años 60, el único Balón de Oro que tuvimos después de estar en el Inter estuvo en la Sampdoria. Pero se ha hundido porque le han dejado, chicos, le han dejado que se hunda porque llega un millonario, le Mm. exprime hasta la última gota, se lo pasa a otro, el equipo va descendiendo cada vez peor, la situación nadie la levanta y han tirado de dos mitos como Lombardo y Eranio, que estaban en aquel gran Sampdoria de los 90, en los últimos 2 meses y no lo han podido levantar. Así que bueno, me duele muchísimo. Y lo del Sunderland, estoy hablando con Mayenda, que es el delantero español, que está en la Mm. sub-21 de España y marcó en la ida el otro día. Y hoy le he escrito, es verdad que no me ha respondido, pero le he escrito dándole el máximo ánimo para poder ascender. Del Sunderland creo que todo el mundo por a lo mejor la serie de Netflix, yo la Mm. devoré en su día. No sé si ha habido más temporadas porque luego no lo he podido seguir, pero la devoré la primera o la segunda temporada tremendo y creo que a todo el mundo le generó simpatía. A mí los Black Sí. Cats, que es el apodo que tienen, siempre me cayeron muy bien y cuando yo era pequeño también tenían ese derby del norte de Inglaterra con el Newcastle que muy poca gente conoce y que es súper especial porque la gente del norte de Inglaterra es ruda, es mucho más pasional a su manera, vive el fútbol de una manera muy de cultura propia y bueno, allí tienen un historión que no más tenga que Netflix supiera aprovechar porque tienen un filón, así que ojalá y suban. Ojalá y suban. El Sheffield United no tengo nada en contra de ellos, pero Sheffield United hace poquito que ha estado también en Premier, así que mejor que se lo deje a Sunderland. Yo siento, Iker, por meter, por meter esto, ya lo siento, pero sí es verdad que cuando yo vi la serie del Sunderland me pasó como a ti, la devoré y me sentí muy identificado con lo que nos pasó en Santander, con el Racing Sí, y sí es verdad que
puede ser que el Sunderland en parte sea, los Black Cats sean también mi equipo inglés. Y creo que gran parte de la gente que le gusta el fútbol internacional sí que va con el Sunderland en vez de Sí. con el Sheffield. Con el Sheffield. La Sampdoria pasa un poco parecido. Serie A, Serie B, Serie C, un estadio que a mí personalmente Buah. me encanta, una afición Mm. impresionante. Entonces, ojalá pueda volver lo más pronto posible. Y es una pena, obviamente, que vaya a la Serie C, como en su día el Palermo, pues son equipos que no pueden estar ahí. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y además, me acabo de acordar cuando ha dicho lo del derbi entre Sunderland y Newcastle el año pasado. Yo el año pasado, por una fricada mía que me dio de la cabeza, me acuerdo que se enfrentaron en FA Cup y la Sí, verdad que fue un duelo muy intenso que yo lo disfruté sí. mucho. Yo, bueno, que somos del norte y a mí ese tipo de fútbol la verdad que siempre me ha llamado la atención. Fue un partido que me llamó muchísimo la atención. Cuando yo era pequeño era uno de los derbis, en aquel momento lo emitía Canal Plus, lo que luego en Movistar emitía los partidos de Premier y la verdad, ese día era increíble porque se notaba algo especial, se notaba que la gente allí lo vive de una manera diferente y la serie lo sabe expresar Sí. perfectamente bien. A mí siempre me gustan, fíjate, no se parece nada a Sampdoria a Sunderland en el sentido de que Sunderland prácticamente están ellos, es verdad que tienen muy cerquita a Newcastle y de ahí esa rivalidad, pero por ejemplo la Sampdoria en su propio Pues no. estadio, ya ni siquiera estudiar, ya directamente el estadio tiene al Genoa también y también Mm. con una historia brutal, el Genoa, ¿eh? No tengo nada en contra de ellos, lo que pasa es que la Sampdoria es la Sampdoria, pero la realidad es que normalmente uno compatibiliza más, o sea, siente más identificado muchas veces con equipos de una ciudad que solamente están ellos como club, que es a lo que voy, que para mí eso tiene un mérito tremendo, porque toda la ciudad está en el estadio, toda la ciudad de alguna manera lo vive todos esos partidos, pero el competir de tú a tú con otro equipo en el mismo estadio, misma Mm. ciudad, eso tiene que ser una cosa Sí, increíble sí, sí, sí. en Genoa pasa con el Genoa y con la Sampdoria. David, yo pago Dazón, tengo Movistar, tengo la Liga, la Champions, la segunda división, Liga italiana, la alemana, y mi madre ya está harta de mi padre, de mi hermano y de mí, está harta porque todo el mundo todo el día hay fútbol en la tele. ¿Cuántas suscripciones pagas? O sea, ¿qué Está tienes en la bien. televisión? ¿No tienes canales de televisión, tienes solo canales de fútbol? Sí, verdaderamente. Mira, ahora cuando has dicho eso me acordaba. Mi chica, es verdad que ahora ya por suerte ya nos pudimos comprar una casa y ya yo tengo mi propio despacho donde yo aquí tengo todas mis fricadas, pero la realidad es que ya hasta hace poco siempre me decía, en la tele siempre está el verde y a todo el mundo le ironizaba porque siempre estaba verde, no veías otra cosa, pero es verdad que... A ver, en otro momento necesitaba muchas más, también os digo, chicos, porque hoy en día todo es mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, en Movistar, donde también llegué a comentar bastantes partidos, en Dazón también, cuando abrió Dazón en España, por ejemplo, las tengo las dos, evidentemente, pero más allá de eso, hoy en día casi con esas dos y algunas suscripciones más, yo tengo, por ejemplo, la de Fanatic, Mm. para ver la Ah, está Liga muy bien. Argentina y las ligas sudamericanas, ahí lo Sí. tengo todo en directo. Gente que además me contactaron en su día y son buenísima gente, que han hecho un producto tremendo. Pero antes era mucho más complejo. Yo recuerdo cuando era más chaval, una de mis fricadas, aquí lo voy a contar ya, yo con 14, 15 años me compré una parabólica motorizada, es decir, una antena parabólica de 1,60 m de diámetro, que la puse, yo vivía en un piso, claro, en un edificio, y la tuvimos que poner en lo alto de todo el edificio, es decir, al final era como para toda la comunidad, evidentemente solamente se enganchaba de ahí hasta el tercero, que era mi casa, de un piso de 6 plantas, yo vivía en el tercero, y tuve que poner esa parabólica para poder pillar satélites de todo el mundo con un deco, todo pagado, ¿eh? Aquí no hay nada pirata, todo pagado para poder tener suscripciones de diferentes lugares del mundo, todas ellas pagadas. Y si no, para coger lo que en su momento eran, ¿cómo se llamaban? Eran FTA. FTA es como señales que mandaban libres, que están en diferentes satélites y que tú podías acceder a ellas. Bueno, pues yo me acabé aprendiendo absolutamente no solo todas las suscripciones. Yo tenía Al Jazeera, tenía una que era muy buena, que era Digit Al, que era de Mm. Albania, que emitían en toda la Mm. liga del mundo, era increíble. Y me sabía todas las frecuencias de cada satélite. Por ejemplo, satélite Milesat, que es 7 oeste, todavía lo tengo de memoria, era donde emitían todas las ligas a través de los canales árabes, emitían un montón de ligas. Bueno, pues fricadas de ese tipo. Y tuvo que venir un búlgaro, recuerdo, un militar búlgaro a mi casa a instalármelo. Imagínate con 15 años mis padres alucinando, diciendo, este Madre mía, tipo, ¿qué va a ser de él? Debían pensar. madre mía, Pero bueno, creo que ahora ya con el tiempo lo han entendido, ¿no? madre mía. Hombre, sí, sí, y vamos, te ha dado sus frutos. Claro, ahora cuando estabas comentando esto, me he acordado
Yo haber escuchado a Julio Maldonado Maldini una historia Sí. parecida, pero vamos, para mí la tuya tiene más mérito porque Maldini Joder. aquella trabajaba en Canal Plus. Es que lo tuyo era Sí, yo tenía completamente... 15 años y un militar búlgaro en casa, madre sí, mía. yo Pues tenía eso. 15 años con el Deco en mi despacho, en una tele pequeñita, todo pagado por mí, vaya, o sea, me lo pagaba porque yo los fines de semana desde muy pequeño daba bodas como camarero para sacarme un dinerillo y luego poder invertirlo en mis cosas. Así que sí, desde aquella época yo lo hacía, 15 años así tenía, 15, 16 años cuando hice todo eso y bueno, era increíble, pero era una manera de poder llegar al máximo y gracias a eso podía ver la liga de cualquier lugar y informarme siempre y estar viendo desde muy pequeñito fútbol, que en el fondo es que es lo que siempre he hecho, para mí no ha cambiado nada. Yo cuando me dicen ahora que tengo 40, me dicen, hombre, te va cambiando la vida. Y yo digo, pues yo llevo haciendo desde los 20 años exactamente lo mismo, o sea, no ha cambiado absolutamente ni un ápice, solo que ahora pues estoy haciendo esto con vosotros en un iPhone, que antes era inviable, y nos conectamos con mucha más facilidad. Pero el resto, básicamente hago exactamente lo mismo. Ver fútbol y luego contar historias de fútbol. Lo mismo. Pues sí, la verdad que ha sido un auténtico placer tenerte aquí, que hemos dado un enfoque diferente a lo que estamos habituados siempre de actualidad, fútbol de actualidad o partidos que vienen recientemente, que próximamente haremos vídeos de esos con otros invitados. Y ahora lo he pasado a David, espero que hayas estado muy a gusto. Muy a gusto, tan a gusto que me quedaría aquí hablando todo lo que pudiéramos, porque la verdad que sí, todo lo que es hablar de fútbol internacional, pues nos vuelve locos. Y nada, agradecido a vosotros por contactar y espero que a la gente también le guste y que se enchufe aquí al canal de YouTube de estos dos locos, que así se empieza y luego mira lo que se consigue. Sí, 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 nada, darte las gracias, David. Dejaremos en la descripción sus redes sociales, el canal de YouTube del Enganche y demás para que le echéis un ojo. Debéis echarle un ojo, por cierto. Y nada, Iker, muchas gracias también a ti como siempre. Darle las gracias a la gente. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Y David, ¿te quedarías aquí? Pues bueno, pues ya te contactaremos dentro de Sí, no mucho para grabar otro vídeo, no te preocupes. sin problema, que la gente siga si quiere mis redes sociales, los YouTube también Sí. y sobre todo le digo lo de YouTube porque es donde estoy trabajando para intentar hacer más cosas y creo que en breve va a haber alguna novedad más, así que yo ahí lo dejo, pero encantado de estar con vosotros, chicos. Aquí abajo lo tendréis, todas las redes sociales y el YouTube de David. Eso es, pues con esto último que nos ha comentado David, cerramos el vídeo, así que os esperamos en la siguiente entrega, que esperemos que sea todo igual de interesante que esto. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.